Para el tratamiento de la pandemia del COVID se corren unos modelos matemáticos donde se tiene en cuenta el número de contagiados, el número de recuperados, donde vamos teniendo en cuenta cómo evoluciona la pandemia con las pruebas. Una de las dificultades por las que todo el mundo se queja es ¿por qué no hay más pruebas? Es que no es tan fácil conseguirlas en el mundo. Nosotros acabamos de lograr que un laboratorio nos vendiera más de 1 millón de pruebas que van llegando en lotes de 300,000, porque hoy el problema es que sí, hay como 50 marcas de pruebas en el mercado, pero muchas de esas pruebas tienen un índice, un margen de error del 80%. ¿Usted para qué gasta recursos en una prueba donde el margen de error es del 80%? Claro. Entonces estamos buscando pruebas certificadas, pruebas que tengan calidad. Y como le digo, también la otra dificultad es que es muy difícil conseguir hoy en el mercado esto, porque es que somos más de 180 países comprando pruebas, comprando reactivos, comprando ventiladores, comprando UCIs. Esto es muy complejo y obviamente seguramente es más fácil hacerlo para los que tienen más recursos o más desarrollos tecnológicos que para nosotros, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Como les digo, ya conseguimos más de 1 millón de pruebas. Nosotros lo que estamos haciendo es corriendo los modelos matemáticos, dependiendo de si se va logrando aplanar la curva, pues podríamos pasar a otra etapa que es la de un aislamiento inteligente, donde se hace un monitoreo, pero para eso la decisión se tomará cuando tengamos las mediciones y veamos qué tanto evoluciona la segunda fase de la cuarentena, porque apenas hoy terminamos la primera, apenas estamos en el primer día, iniciando el primer día de la segunda etapa. Cuando veamos la evolución, podemos tomar decisiones. Senadora, mire, yo voy a aprovechar la oportunidad de leer aquí, hay una gran cantidad de mensajes. Dice, senadora, sabemos que no ha sido fácil la ayuda de migrantes venezolanos. Ahora se nota las fisuras entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que no terminan de trabajar juntos. Dice totalmente con la senadora. Dice acá otro mensaje. Mira, el presidente lo dijo que mientras a otros países, el presidente lo dijo, que mientras a otros países por refugiados le dan $2,000, aquí le dan 200. Bueno, la senadora decía un promedio de $150. Decía resguardo, resguardo y que hagan caso a los venezolanos, ¿sí? Para que no ayuden a prevenir, para que no ayuden a expandir el virus. Dice, hasta 2011 se contabilizaban 721,791. Me imagino, no sé a qué se refieren. Bueno, de venezolanos en el mundo, en Colombia. Ahora nosotros calculamos que tenemos más o menos 2 millones de venezolanos. Aparte de los 2 millones, tenemos también una serie de colombianos retornados que llevaban muchos años viviendo en Venezuela, y a eso hay que sumarle otras 2 migraciones, que es la migración pendular, que son los venezolanos que entran y salen permanentemente de la frontera porque vienen acá a comprar medicamento, medicina o alguna atención, y los que la usan de tránsito para otros países. O sea, estamos hablando de una crisis de refugiados de una magnitud que jamás se había vivido en América Latina y que por la cifra y el periodo de tiempo es igual a la crisis de refugiados sirios. Yo estuve 2 años en Bogotá, senadora, y cuando me preguntaban por la situación, en ese momento, en 2016, no éramos tantos migrantes venezolanos. Y yo les decía, en 2 años esto se va a salir de control, a quienes me preguntaban. Fíjense que acá en Bogotá, pregunta Jesús, acá en Bogotá no he visto que hayan suministrado ayuda a los venezolanos por el tema de lo que hablábamos de la plata, que esos son relativamente los mensajes que están enviando, porque hay muchos desconocimientos, hay muchos desconocimientos. Hay un montón de mensajes falsos que les están llegando para ayudar a propagar la pandemia, para ponerlos en riesgo, donde les dicen que vayan a tal o cual parte por 60,000 pesos, lo que no es real. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vuelvo y les digo, estamos cruzando bases de datos, estamos tratando de ver cómo llegamos con ayudas. Vuelvo y les digo, no ha sido fácil, estamos en un proceso de construcción de refugios en las fronteras. Nosotros vamos haciendo lo que podemos. Y la otra dificultad que tenemos es que ese no es un
problema exclusivo de Colombia, ese es un tema político. Nunca ha sido fácil articular a los gobiernos locales con el gobierno nacional, además cuando hay posturas ideológicas diametralmente opuestas, y eso no pasa solo en Colombia, eso pasa en el mundo entero, y nosotros ahí pues en algunos casos estamos teniendo esa dificultad, que uno lo que esperaría es, en una crisis como esta, la politiquería, los cálculos electorales y la mezquindad deberían desaparecer. Porque es que aquí estamos hablando de cómo salvarnos todos, Este es un momento que lo único que debería permitir es la fe. Lo único que debería permitir es la creatividad solidaria. Lo único que debería permitir es la empatía. Pero hay gente que sigue pensando que incluso con las crisis se puede hacer política. Senadora, una consulta. Medidas que está tomando el gobierno para los migrantes que están regresando de Ecuador, van a Venezuela pero tienen que pasar por Colombia. Ahí se está tratando de hacer algún control de seguridad en la frontera. Nosotros no logramos copar el 100% de los puntos de tránsito. Ustedes saben que tanto en la frontera con Venezuela, con Panamá, con Ecuador, hay unos puntos fronterizos legales, pero hay otros informales. Nosotros no logramos controlar el 100% de los puntos en ninguna de las fronteras. Donde tenemos algún control, estamos brindando alguna asesoría, algunas medidas de bioseguridad, y como les dije ahora, ya se asignaron unos recursos para empezar a construir unos refugios en todas las fronteras. Bueno, senadora Paola Holguín, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros, por obviamente atender este llamado de aclarar ciertas dudas sobre el tema de la migración y hablar un poco acerca también de las medidas que ha tomado el presidente Iván Duque para contener esta pandemia y obviamente que esto no se pueda salir de las manos. ¿Tiene algún mensaje para despedir la entrevista, senadora, que usted quiera dejar? Mi único mensaje es, primero, nunca duden de la fortaleza que ha tenido el presidente Duque y que hemos tenido muchos colombianos, algunos durante 17 más años luchando contra la narcodictadura en Venezuela. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero nunca los hemos dejado solos en esa lucha. Como hermanos hemos tratado de atender lo mejor posible esta crisis de refugiados. Vuelvo y les digo, no ha sido fácil. Hubiésemos querido que llegaran a un país con la holgura económica que tuvo en su momento Venezuela para poder atenderlos mejor, pero con lo poco que hemos tenido, hemos tratado de ayudar. Yo siempre lo he dicho, si una arepa tenemos, una arepa compartimos. Ustedes son nuestros hermanos, están viviendo un momento de una dificultad enorme y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y vamos a seguir haciéndolos porque el futuro de Venezuela y el futuro de Colombia están unidos. Nosotros no podemos tener un futuro mejor si la narcodictadura sigue gobernando en Venezuela. Los venezolanos no van a poder tener ningún futuro si la narcodictadura sigue gobernando en Venezuela. Hoy el tema de esa narcodictadura es un tema de jurídico y de seguridad y defensa para todo el hemisferio, no solo para Venezuela. El único llamado que yo les hago es a la empatía, a que entiendan. Yo entiendo el desespero y la dificultad que están viviendo millones de venezolanos, pero entiendan también nuestra dificultad.